El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la humilde esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo de Dios se encarnó y se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Infunde tu gracia, Señor, en nuestras vidas, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y de su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Buenas tardes para todos los que nos están sintonizando en este programa de catequesis sobre la Santísima Eucaristía. Nos ha hablado en estos días acerca del sacramento de la Eucaristía como fuente y cumbre de la vida cristiana y eclesial. El nombre o los nombres de la Eucaristía, los distintos nombres que ha recibido la Eucaristía a lo largo de la vida. Y en la última catequesis sobre la Eucaristía, en la economía de la salvación, es decir, los signos del pan y del vino. Y hoy vamos a hablar algo acerca de la institución de la Santísima Eucaristía. Todos sabemos que la Eucaristía nació o fue instituida el Jueves Santo, allí en el contexto de la Última Cena, en el contexto de la pasión y de la muerte de nuestro Señor. Allí reunidos en el cenáculo los apóstoles junto con Jesús, y Él les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Y les digo que no volveré a comerla hasta el final de los tiempos. De tal manera que allí fue instituida la Santísima Eucaristía. Y en el transcurso de esa celebración de la Última Cena, Jesús se dispuso a lavar los pies de los discípulos en un gesto de amor, en un gesto de humildad, en un gesto de servicio. Y Él les invitó a sus apóstoles para que ellos también repitieran ese mismo gesto. Si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben de lavarse los pies los unos a los otros. Pero también tomó pan, pronunció la acción de gracias, lo bendijo, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Lo mismo hizo con la copa. Tomó la copa llena del fruto de la vid, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen y beban todos de él. Esta es la sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros. Hagan esto en conmemoración mía. De tal manera que toma el pan, lo consagra,
toma la copa con vino, la consagra, da el pan para que lo coman entre todos, lo mismo el cáliz lleno de vino para que lo compartan, para que lo beban. Nos dice el apóstol Pablo que nosotros somos no precio de oro o de plata, sino precio de sangre. Somos el precio de la sangre derramada de Jesucristo. Él estaba haciendo allí ese gesto en la última cena como anticipo de el sacrificio de la cruz que se iba a realizar al otro día, el Viernes Santo, donde iba a entregar su vida, donde iba a entregar su cuerpo por la salvación de la humanidad y donde iba a derramar también su sangre para la salvación de la humanidad, para la salvación de todos nosotros, para la remisión de los pecados. Y por eso les dice a ellos, cada vez que lo hagan, háganlo en memoria mía, como mi memorial. A ellos los constituye en sacerdotes, porque no hay Eucaristía sin sacerdotes. Entonces también allí el Jueves Santo instituyó el sacramento del sacerdocio ministerial, como quien dice, ordenando a los apóstoles en aquella tarde del Jueves Santo. Los hace sacerdotes para que ellos puedan ofrecer el sacrificio eucarístico como memorial de su pasión. Cada vez que lo hagan, háganlo en memoria mía. Entonces instituye la Santísima Eucaristía e instituye el don del sacerdocio ministerial, y casi que con aquellos gestos de la Eucaristía y del sacerdocio también instituye la Iglesia. La Iglesia se da un poco después, el día de Pentecostés se conforma la comunidad eclesial. Una comunidad que desde el Antiguo Testamento venía dividida, desde la Torre de Babel. Los hombres iban o estaban construyendo una torre grande que les servía de escalera para comunicarse entre el cielo y la tierra. Y se confundieron allí, o Dios confundió las lenguas allí, y aquellos hombres no volvieron a entenderse. A veces cuando nosotros hacemos los proyectos en Dios, resultamos confundidos. Por eso debemos de estar siempre tomados de la mano de Dios para ponernos de acuerdo, para vivir en comunión y en entendimiento, para vivir como hermanos, como familia, como hijos de Dios. Pues ellos que habían querido vivir sin Dios, hacer los proyectos sin Dios, resultaron confundidos, no se volvieron a entender y se dispersaron por toda la haz de la tierra. Pero el día de Pentecostés volvieron a reunirse porque era el querer de Jesús que todos fuésemos uno, como el Padre y Él viven esa comunión de amor. Así debemos de vivir nosotros en esa comunión de amor, y dice que todos sean uno para que el mundo crea. De tal manera que volvió a congregarnos a todas las lenguas, y a pesar de que todos hablamos distintos idiomas,
allí en Pentecostés, todos se entendían, porque ya no se hablaba el lenguaje humano, ya no era una comunidad que estaba sin Dios, sino una comunidad que estaba con Dios. También era una promesa de Jesús: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ese yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo es bien importante, porque Jesús quiere quedarse con nosotros, quiere permanecer con nosotros y quiere que también nosotros permanezcamos con Él, para que así nos entendamos, para que seamos una comunidad fundada en el amor de Jesucristo, en el amor del Padre y en la comunión del Espíritu Santo. Entonces somos una comunión, porque el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, entonces Él habita, o ellos habitan en nosotros, la Santísima Trinidad habita en nosotros. Donde nos ubicamos para hablar de la institución de la Santísima Eucaristía, pues nos ubicamos en los evangelios, en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Marcos y en el Evangelio de San Lucas, pero también en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Allí también se nos habla acerca de la Santísima Eucaristía, de la institución de la Santísima Eucaristía. ¿Y dónde dejamos a San Juan? Pues San Juan no nos habla de la institución de la Santísima Eucaristía, sino que él nos habla acerca del discurso del pan de vida en el capítulo 6. Todo el capítulo 6 nos está hablando San Juan de la Santísima Eucaristía. Pero en los otros tres evangelios sí encontramos directamente la institución de la Santísima Eucaristía en cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, pero también en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Jesús, cuando iba a instituir la Eucaristía, envió a Pedro y a Juan para que prepararan la Pascua, para que prepararan la última cena. Él iba a celebrar la Pascua con los discípulos. Entonces él envía a estos dos discípulos para que prepare la Pascua, porque llega la hora, y al llegada la hora se puso a la mesa con los discípulos y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Les digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el cielo, de tal manera que Él espera que nosotros lleguemos al reino de los cielos para celebrar ese banquete festivo, con manjares suculentos, con platos incundiosos, con de todo, con vinos de solera. Entonces Él allá también nos espera para celebrar esa Pascua en el reino de Dios. Y por eso la celebración eucarística la hacemos como memorial, como anticipo de esa Pascua, de ese banquete que celebraremos en el reino de los cielos. Esto es mi cuerpo, que va a ser entregado por vosotros. ¿Por qué? Porque apenas, como he dicho, al otro día iba a ser entregado en el ara de la cruz. Esto es mi cuerpo, que va a ser entregado por vosotros.
haced esto en recuerdo mío. Este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre, que va a ser derramada. También iba a ser derramada porque solo al otro día, el Viernes Santo, su sangre por todos nosotros. La Pascua Nueva, la Eucaristía es la Pascua Nueva. Recordemos la Pascua judía. La Pascua judía que se celebraba con la inmolación de un macho cabrío, de un cordero, en fin, o de un ternero sin defecto, o de un macho cabrío. Y entonces ahora la Eucaristía se celebra es con el cuerpo y con la sangre de Jesucristo. Y ellos también celebraban la Pascua con hierbas amargas. Comían la carne con hierbas amargas y hacían otros preparativos también con el pan ácimo, el pan sin levadura, que es lo que nosotros simbolizamos también hoy en la Eucaristía, el pan sin levadura, la hostia, una pequeña hostia, un pequeño pan. En algunas comunidades se celebra con el pan ácimo, por ejemplo, las comunidades neocatecumenales, que son las pequeñas comunidades en las que nació la iglesia, cuando ellos se reunían para la fracción del pan, ellos celebraban la Eucaristía con panes ácimos. Ahora nosotros la celebramos con las hostias, que en último término es el mismo pan, no que es un pan más funcional para la multitud que llega a las distintas Eucaristías del pueblo cristiano, del pueblo católico. Entonces la Eucaristía es la nueva Pascua. Es anticipada en la cena. La Eucaristía fue anticipada en la cena. La cena no fue propiamente una Eucaristía, fue una cena, pero estaba como una anticipación de la celebración eucarística que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. Como hemos dicho, Jesús nos espera para celebrar allá la Eucaristía eterna con nosotros en el cielo. Por eso Él nos dice que no volverá a comer del fruto de la vid hasta que llegue el cumplimiento en el reino de los cielos. Da un mandamiento. Jesús allí en la última cena da un mandamiento. ¿Qué mandamiento da Jesús? El mandamiento que da es de repetir los gestos y las palabras de Jesús hasta que Él venga. Nosotros no estamos haciendo otra cosa distinta, sino repetir los mismos gestos y palabras de Jesús. Y los estamos repitiendo también con los mismos signos, con los signos de pan y de vino, como les decía el Padre en la catequesis en el día de ayer, con el pan y con el vino. El pan sin levadura y el vino de uvas. Esos son los signos de la Eucaristía y nosotros repetimos estos gestos de Jesús y repetimos las palabras de Jesús en el momento de la consagración, cuando presentamos las ofrendas del pan y del vino, cuando consagramos el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando imponemos las manos, cuando elevamos el pan y el vino. Decimos: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre,
estamos repitiendo los mismos gestos de Jesús en la última cena, y eso fue lo que mandó a los apóstoles: hacer esto en memoria mía. La celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte y de su resurrección. De tal manera que allí estamos conmemorando la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y allí, junto con el pan y el vino, también nos entregamos nosotros como una ofrenda viva, agradable al Padre. Hay un altar donde fue inmolado, así como Jesús fue inmolado en la cruz, en el ara de la cruz. Nosotros hacemos la inmolación de la Eucaristía en el altar, en el ara, en una piedra o en una mesa de madera proporcional, que el altar siempre debería de ser de piedra. Pero igualmente, si lo tenemos de madera, pues igualmente es una mesa consagrada para el sacrificio eucarístico. Por eso allí no se hacen otras acciones en esa mesa, sino que esa mesa está siempre dispuesta y bien presentada en todo tiempo para la celebración eucarística. No la utilizamos para otras cosas, y mejor no hacerlo, para dar ese sentido sagrado que tiene la mesa. Hay una sede también, que es el lugar donde el presidente está presidiendo, porque el presidente, el sacerdote, hace las veces de Jesucristo. Entonces esa sede es la representación de Jesucristo. El sacerdote que preside la Eucaristía se sienta en esa sede y él está representando a Jesucristo, es como otro Cristo. Y él entonces se ofrece juntamente con las ofrendas. Pero también el pueblo de Dios debe de ofrecerse. Hay un ofrecimiento del pueblo, también el pueblo debe de ofrecerse junto con el pan y con el vino. Nos hacemos ofrenda santa. Y por eso, como dice la Sagrada Escritura, si cuando vas a presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas allí mismo de que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda en un lado. Ve a reconciliarte con tu hermano y luego ven y presenta la ofrenda. Porque no hay Eucaristía si no estamos en comunión con los hermanos, si estamos peleados con los hermanos, si estamos odiando a los hermanos, si les estamos deseando el mal. No hay comunión con los hermanos, y si no hay comunión con los hermanos, no hay celebración de la Eucaristía. ¿Quién no tiene celebración de la Eucaristía? La persona o las personas que no estén en comunión. Por eso nosotros debemos de estar en comunión con Dios, en comunión con nosotros mismos y en comunión con nuestros hermanos. Y así entonces sí podemos celebrar con dignidad la Santísima Eucaristía. ¿Cuándo debemos de celebrar la Eucaristía? La debemos de celebrar todos los días, pero especialmente el domingo, el día primero de la semana, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos entonces se reúnen para partir el pan. Desde entonces hasta nuestros días, la celebración eucarística se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la iglesia con la misma estructura fundamental,
Nosotros no podemos inventarnos eucaristías que llamen la atención a las gentes a su manera. Celébreme una Eucaristía muy bonita. Yo no sé si hay Eucaristías feas. A mí me da la impresión que es que hay Eucaristías feas cuando la gente siempre está pidiendo que les celebre una Eucaristía muy bonita. Yo quisiera preguntarle a los que piensan así, a los que dicen así, celébreme una Eucaristía bien bonita, si es que hay Eucaristías feas. Yo no he conocido ninguna Eucaristía fea, porque nosotros no nos podemos inventar cosas y no debemos hacerlo naturalmente. Por respeto a la Santísima Eucaristía no debemos de inventarnos cosas para darles gusto a las personas a su manera, porque las gentes tienen distintos gustos y entonces por eso hay una única estructura para celebrar la Santísima Eucaristía. Qué bueno que nosotros aprendiéramos a amar, a respetar, a valorar profundamente la Santísima Eucaristía en su propia estructura. Qué bueno que nosotros aprendiéramos a amar profundamente al sacerdote, a respetarlo, a valorarlo con todo lo que él es, porque él está representando a Jesucristo. Y ese sacerdote fue llamado por Jesús, fue formado en la escuela del Evangelio, fue consagrado como ministro para la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos. Hay personas que no quisieran participar, incluso no participan de la celebración eucarística porque la celebra este o aquel sacerdote. Seguramente que también en el cielo, si no nos gusta la figura de Dios, porque no se acomoda a nuestros gustos, nos vamos a decir, más bien me voy para el Sheol, porque no me gusta estar aquí con este Señor que no llena mis expectativas. Qué bueno que nosotros aprendiéramos a valorar el sacerdote, absolutamente a cualquier sacerdote por lo que es. Nadie sabrá cuánto vale un sacerdote sino en el cielo, decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Allí sabremos cuánto vale un sacerdote, por sencillo, por humilde que sea. Entonces, qué bueno que nosotros aprendiéramos a valorar siempre, siempre la Eucaristía, como es la Eucaristía, sin pedir cosas raras ni extrañas para la Eucaristía, porque conservamos a lo largo de 21 siglos, de 2000 y punta de años, la misma estructura de la Santísima Eucaristía con que originalmente fue constituida. Y lo mismo el sacerdocio, también valorar el sacerdote que es el que preside la Eucaristía, cualquiera sea el sacerdote, valorarlo y recibirlo, amarlo y quererlo, porque es un sacerdote. Los dejo entonces ahora agradecidos con ustedes porque nos han sintonizado para esta pequeña catequesis y continuamos en estos días con otras catequesis acerca de la Santísima Eucaristía. Les deseamos un buen almuerzo y una buena tarde y ojalá que sigamos escuchando estas catequesis que ciertamente a todos nos sirven, a ustedes que nos están escuchando y a nosotros que igualmente nos toca preparar y que venimos a comunicar estas verdades que están en la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces venimos a comunicarles estas verdades que nos ha dejado Jesucristo, pero también la tradición de la Iglesia. Una buena tarde. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial,
con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vayan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.